De la teoría del caso. La única manera en la que ustedes pueden ganar un asunto es teniendo una teoría del caso. Me voy a adelantar porque esto ya no lo voy a ver. Bueno, ¿por qué es importante crear una teoría del caso? En primer lugar, porque ya quedó lejos el tema de la defensa pasiva. Nosotros en todas las áreas del derecho, pero les voy a hablar un poco del derecho penal porque es mi área de conocimiento y además porque de ahí surge la teoría del caso, generalmente siempre estábamos a expensas de que el otro se equivocara. Yo como defensa pública siempre estaba esperando un error del fiscal para tomar esos errores y para señalar la gravedad, las violaciones a derechos humanos, las ilicitudes y ganar un asunto. Y en ocasiones cuando estamos en otra área del derecho, donde están en pugna intereses de las personas en abogados privados, llámese, por ejemplo, en oralidad familiar o en el derecho civil, también entre ellos siempre estaban como un tema de defensa pasiva, de estar esperando cuando el otro se equivocaba. Y hoy en día, en todas las ramas del derecho, eso ha cambiado. Empezamos en el derecho penal con ciertos principios, con la oralidad, ya ha ido transitando en ustedes en el derecho administrativo, ya transitó en la justicia laboral, también ya transitó a la oralidad mercantil. Entonces, estas nuevas maneras de llevar a cabo los procesos, estos debidos procesos, estas nuevas formas de litigio y sobre todo con esta herramienta de la oralidad, pues cambia totalmente la manera en la que debemos de llevar la defensa de nuestros asuntos. Entonces, de ahí viene la importancia de la teoría del caso, porque tenemos que investigar. Ya no es esa defensa pasiva, estar esperando el error del que tengo enfrente. En este caso, yo como defensa, ya no puedo estar esperando que el fiscal se equivoque al momento de que sea un delito y más bien sea otro, que unos datos de prueba yo pueda tildarlos de ilícitos o de que violentan derechos humanos por alguna otra razón. Ya no es así. El fiscal va a llevar a cabo su investigación para acreditar en su momento un hecho que la ley señala como delito y para tener por responsable, por tener como acreditado que una persona cometió o participó en el hecho y ya no puedo estar yo esperando que se equivoque. Yo ya debo de tener una defensa activa. Yo debo de realizar una investigación, pero evidentemente, si así como escuchamos que se llama teoría del caso, justamente es porque lleva un método, que ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, cómo se hace, cómo se fabrica una teoría del caso. Entonces, tenemos que investigar, tenemos que recabar dato de prueba. Ustedes están allá en el área del derecho administrativo, ustedes se van a tener que poner a trabajar y estar recabando prueba y no estar expensas de que la autoridad investigadora se equivoque o la autoridad que sigue y así. No, ya no puede ser eso. Ya ustedes tienen que ponerse a investigar. Otro tema por el cual es importante la teoría del caso, pues tiene mucho que ver con la pulcritud. En este sentido, porque nos tenemos que enseñar a investigar, porque también si no sabemos investigar bien, pues vamos a estar desgastándonos y vamos a estar llevando información a un proceso o estar recabando información que ni siquiera es útil, que ni siquiera es pertinente para la investigación. Entonces también tienen que tener como una educación respecto a lo que voy a recabar. Y el tema de la argumentación, por eso también es importante la teoría del caso, porque ustedes, a ver, es otro quien resuelve. En este caso, el fiscal va a realizar una investigación. Yo voy a estar enfrente realizando otra investigación de teoría del caso y va a ser alguien más a quien yo tengo que convencer, a quien yo tengo que convencer de mi teoría del caso. Entonces, tengo que, si no tenemos una teoría del caso bien hecha, no vamos a saber argumentar. Y si no sabemos argumentar, no vamos a poder convencer a quien esperamos que resuelva a nuestro favor. Entonces, por eso viene la importancia de la teoría del caso. Y ahora, ¿qué es una teoría del caso? En este caso, tanto en penal como ustedes, es una persona quien acusa, quien investiga, es otra persona quien defiende y hay otra persona a quien debemos de convencer de nuestra versión. Entonces, eso es una teoría del caso, que hay una persona que acusa, que hay una persona que defiende y que hay alguien más quien va a resolver, quien se va a decantar
por una versión, por la mía o por la de mi contraparte. Otra definición de lo que es la teoría del caso, pues es un planteamiento que cada uno hace. ¿Cuál? Pues los que ya vimos, quien investiga, quien acusa, quien defiende. Es ese planteamiento que se hace cada una de las partes sobre los hechos, sobre una cuestión fáctica, sobre enunciados. Son enunciados como lo aprendimos en la primaria, que es un artículo, un sujeto, un verbo y después lo que se dice del sujeto. Esto es un enunciado. Es como nosotros en penal que decimos, Juan salió de su casa a las 5 de la mañana. Punto. Primer enunciado. Juan se subió a su vehículo a las 5:15 de la mañana. Juan iba circulando por la avenida Insurgentes a las 5:35 cuando Juan en ese momento atropelló a Lupita. Entonces son puros enunciaditos tal cual como en la primaria, un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces así se hacen los hechos a través de enunciados fácticos. Entonces, esta teoría del caso es lo que hace cada una de las partes sobre los hechos. Tenemos que tener pruebas. ¿Cuáles? Pues la que vienen a confirmar mis hechos. No tengo que tener tanta prueba, porque luego también llevan un chorro de pruebas, tanto quien acusa como quien defiende, y de pronto esas pruebas ni siquiera vienen a confirmar los hechos. Vienen y traen un testigo que viene a hablar de lo que sucedió un día antes o vienen a hablar de lo que sucedió un día después, pero que no tiene relación con la teoría del caso. Entonces, todas esas pruebas se deben de desechar, esas pruebas son impertinentes, son inútiles, no sirven. Entonces, esas pruebas que elijamos es para confirmar los hechos. Y otra cuestión muy importante es tener una connotación jurídica. Nosotros, los que estamos en penal, la fiscalía siempre va a hacer lo mismo. La fiscalía siempre tiene que acreditar un hecho que la ley señala como delito y tiene que acreditar quién lo cometió o quién participó. Y si nos vamos al área de ustedes, es exactamente lo mismo. Quien investiga tiene que acreditar esa descripción legal que viene en la ley de responsabilidades, esas que vienen, bueno, vienen en varios artículos, pero generalmente vienen en el artículo 8, vienen esas descripciones legales. Entonces, esas descripciones legales, esas conductas, es como en el derecho penal, que para nosotros son delitos, para ustedes también debería ser un tipo administrativo. Entonces, quien investiga tiene que agarrar cada pedacito de esa descripción legal y convertirla en hechos y además tener pruebas que confirmen en esos hechos y que esos hechos con esas pruebas se van a traducir en una connotación jurídica. ¿En cuál? Pues la del artículo 8 de la Ley de Responsabilidades o en mi caso, cualquier delito de los que tenemos en el Código Penal. Otra forma de decir que es una teoría del caso, pues es con otras palabras, pero nuevamente lo que quiero es que en su mente, desde que se empiece a definir la teoría del caso, ya tengamos esta conceptualización, que se trata de alguien que acusa, que se trata de alguien que defiende, que ambas partes hablan sobre unos hechos que los sustentan en unas pruebas y que hay un fundamento jurídico, tal cual. O sea, eso ya quiero que lo empiecen a procesar, hechos, pruebas, y fundamento jurídico, connotación jurídica, calificación jurídica. Esta es la parte que yo les digo. El Ministerio Público, nosotros que estamos en penal, siempre va a hacer lo mismo. Siempre va a decir que se cometió un delito, el que sea, robo, homicidio, violación, fraude, feminicidio, etcétera, y que alguien lo cometió, una persona lo cometió, participó. Y esta es la teoría del caso de la autoridad investigadora, tal cual como la del fiscal, que van a tener que acreditar lo mismo. Entonces también la autoridad investigadora tiene que acreditar que hay un hecho, que está en la ley como falta administrativa. Y esa falta administrativa tiene una descripción, como si yo les dijera, ¿qué es el robo? Es el apoderamiento sin consentimiento de una cosa. ¿Qué es el homicidio? Privar de la vida a una persona, etcétera, ¿no? Entonces, cada delito nosotros lo tenemos descrito en el Código Penal. Y entonces, así ustedes, en su ley, existen esas faltas administrativas que está compuesta de elementos, que tiene una descripción legal, y entonces eso siempre va a tener que hacer la autoridad investigadora, siempre va a tener que demostrar que se cometió ese tipo administrativo y que alguien lo cometió o participó.
Entonces, es exactamente lo mismo. Esa autoridad investigadora va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, no hay pierde. O sea, nosotros es bien importante que nosotros siempre estemos observando enfrente, que siempre ve que cuando nos empiezan a notificar, nos empecemos a dar cuenta que en dónde lo está fundando, qué tipo administrativo eligió, y luego estar desgranando ese tipo administrativo. ¿Qué dice este tipo administrativo? Y en todo caso, ¿qué necesita la autoridad investigadora para poder acreditar ese tipo? Y ver si lo que nos notificó, lo que nos corrió traslado, justamente toda esa información que le llamamos prueba, si efectivamente acredita ese hecho. Y por ende se da esa connotación jurídica. Eso siempre va a tener que hacer la autoridad investigadora. Entonces, es más sencillo para nosotros estar viendo al de enfrente porque sabemos que no tiene opción. Sabemos qué es eso por lo que va. ¿Cuándo se elabora la teoría del caso? Desde el primer momento en que tenemos conocimiento. Es de verdad, yo conozco en el área en la que yo me encuentro, conozco abogados y abogadas, tanto privadas como públicas, que de pronto ya les llegó el asunto, ya les notificaron, es más, ya fueron a una audiencia y no crean una teoría del caso. Están esperando que todavía el fiscal se haga llegar de más dato de prueba para en todo caso ahora sí decir, como eso que les digo, como una defensa pasiva, como el decir, a ver, quiero ver por dónde va el fiscal, para en todo caso yo también ver qué elijo poner de frente a él. Y no es correcto, no es correcto. Tenemos que empezar a crear la teoría del caso inmediatamente después de que tengamos conocimiento. Así, pero en cuanto tengamos conocimiento, luego va a empezar a crear nuestra teoría del caso. Y es incorrecto que nos esperemos. No va como en contra de una buena defensa, ¿saben? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construye esta teoría del caso? Lo primero que tenemos que hacer es revisar lo que tiene la autoridad investigadora, que era lo que yo les decía. A ver, ¿en dónde esta autoridad investigadora, qué tipo administrativo eligió? ¿Qué dice que hizo mi representado? ¿Y qué prueba, que acá en penal nosotros le llamamos dato de prueba, qué prueba es la que tiene? Y si esa sirve para verificar ese tipo administrativo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, trabajo de investigación, revisar que como ellos son los que inician y ellos son los que nos notifican, inmediatamente revisar qué hizo la autoridad investigadora, qué hecho es el que dice que se realizó y qué prueba tiene. Eso es lo primeritito. Lo siguiente, entrevistarnos con la persona investigadora, pero entrevistarnos bien, ¿eh? Porque de pronto tampoco se sabe entrevistar a las personas. O sea, no nada más es sentarnos y hacer preguntas y estar escuchando las respuestas. En primer lugar, se tiene que anotar absolutamente todo. O sea, no tenemos que dar por hecho que tenemos buena memoria, porque nuestra memoria no va a guardar absolutamente todo. Nuestra memoria va a guardar algo que nos llamó la atención. Y la verdad es que hay asuntos que se han ganado por mínimos detalles, por algún detalle que escuchaste, que te dijo y que lo tomaste para una defensa y de ahí se fue todo lo demás a tu favor. Entonces sí es bien importante que cuando entrevistes a la persona que se está investigando, estés anotando absolutamente todo y no te estés adelantando. Es decir, él te da una respuesta y que te digas, ya, por aquí, eso que me estás diciendo es importante y por ahí nos vamos a ir. Y luego te pasan otros minutos de la entrevista y te da otra información que igual y le perjudica y ya no es la primera estrategia que le habías dicho. Entonces, pues eso también pues, puede crearle desconfianza. O sea, no te tienes que adelantar. O sea, yo por ejemplo, tengo asuntos que todavía ni inicio el juicio y yo ya siento que tengo cantada una sentencia absolutoria. Yo eso ya lo siento, pero no me voy a ir a sentar con mi acusado allá al centro de detención y decirle, ya iniciamos juicio en una semana y te vas a ir. Pues no, o sea, tiene que ser uno muy prudente porque la verdad es que hay muchas sorpresas, ¿no? Entonces sí se tiene que entrevistarse con la persona y anotar todo y no empezar a sacar nuestro conocimiento. O sea, no empezar a decir, me voy a ir por acá y así. O sea, es escuchar, una escucha activa y estar anotando, pero anotando absolutamente todo lo que nos dice nuestro representado. Entonces, esa es otra parte bien importante al momento de realizar la investigación, um, de anotar todo lo que nos dice nuestra persona investigada en la entrevista.
Otra forma, o sea, otro paso a seguir es conocer el caso, que está muy relacionado con la primera parte. Es decir, conocer bien el dato de prueba que nos está notificando. Ya tuviste la entrevista que te dio la persona investigada, igual y te da información novedosa que todavía ni siquiera la tiene o tiene conocimiento la autoridad investigadora. Entonces tienes que conocer bien el asunto. Y ya cuando conoces el asunto a la perfección, es cuando vas a poder crear tu hipótesis preliminar. Es decir, cuando vas a decidir cómo va a ser tu defensa, qué es lo que vas a atacar, qué es lo que consideras que la autoridad investigadora no realizó bien y que entonces vas a decirte, por aquí me voy a ir. Falta un elemento de esa descripción legal, falta que mi representado no hay prueba para que se acredite que él participó, que él lo cometió, ni siquiera han acreditado la calidad de servidor público, etcétera. O sea, en ese momento que ya tienes bien investigado el asunto, que ya platicaste con tu representado, que incluso él ya te acercó prueba o de la entrevista que tuviste con él, tú ya estuviste investigando prueba y ya tienes todo así pues conocido bien el asunto, entonces vas a establecer tu hipótesis y no puede ser más, solamente tiene que ser una. Si ustedes empiezan a crear varias hipótesis, o sea, sí sucede que se te vengan, o sea, que se te estén creando varias hipótesis, pero cuando ya terminaste de conocer el asunto a la perfección y ya tienes tus pruebas y ya tienes todo, ya se eliminan las demás en automático. Entre más investigas, entre más conoces el caso, entre más te cuestionas tu asunto, lo conoces bien, cada vez se van a ir anulando todas esas otras hipótesis que también consideras y al final solamente vas a tener que crear una. Y esa hipótesis pues va a estar relacionado con un fundamento jurídico. O lo que yo les decía, esa descripción legal que viene del tipo administrativo no es, y es esta partecita de la descripción legal la que no se va a poder demostrar. Entonces tú tienes que crear bien tu hipótesis. Se dice que cuando hacemos bien nuestra teoría del caso, cuando hacemos bien todos estos pasos que yo les acabo de decir, no, o sea, no sucede que se te vengan a la mente tantas hipótesis, solamente una. Y eso obviamente también es con estarlo haciendo continuamente. O sea, lo tienes que hacer con todos tus asuntos. Y obviamente las primeras veces cuesta trabajo porque te cuesta trabajo estar escribiendo un hecho, estar escribiendo otro, lo borras, o luego ya llevas 5 hechos escritos y luego te surge que antes en medio estaba otro previo y así. O sea, tiene mucho que ver también con que estemos ensayando y que nunca lo dejemos de hacer, porque luego también nos creemos luego ya así como bien buenos, o luego andas minimizando un asunto, te llega un asunto y lo minimizas y dices, ay, este no voy a, o sea, este ya sé por dónde, o sea, no, o sea, por asunto pequeño, asunto de mayor complejidad, siempre tienes que crear teoría del caso. Y entonces esa hipótesis va a estar con un fundamento jurídico. ¿Cuáles son los elementos de la teoría del caso? Son 3: el fáctico, el jurídico y el probatorio, que esto, por eso yo desde que les estaba explicando las definiciones y les estaba explique y explique las definiciones, pues evidentemente ya hacía hincapié en los elementos. Ya decíamos, es alguien que acusa, es alguien que defiende, se habla de hechos, se habla de pruebas y se habla de fundamento jurídico. Entonces son estos los elementos de la teoría del caso: fáctico, jurídico y probatorio. Y pues la traducción es esa, que lo fáctico se refiere a los hechos, que lo jurídico se refiere al tipo administrativo y el probatorio pues a todo eso que tiene la autoridad investigadora y también la que tienes tú. En el fáctico, ¿cómo lo creamos? O sea, ¿cómo creamos un hecho fáctico, más bien un cuadro fáctico? ¿Cómo lo creamos? Primero, ustedes tienen que, a ver, también es una cosa importante. No siempre los asuntos se dan para que tú tengas una teoría del caso frontal o contraria a quien investiga. Es decir, yo como defensora pública llevo muchos juicios de homicidio, de feminicidio, de fraude, todo. Y cuando yo ya estudio bien mis asuntos, que normalmente pues me aviento como un mes más o menos estudiando muy bien mi asunto, termino dando cuenta
que mi teoría del caso es exactamente la misma del fiscal. Y yo ya investigué, yo ya fui al lugar de los hechos, yo ya fui y hablé con los testigos y me dijeron, sí, así fue, yo vi esto, el otro, y luego encuentro nuevos testigos y esos testigos me perjudican, o sea, esos nuevos testigos me dicen, no, sí fue así, fue así, y fue así. Entonces, no siempre tenemos que tener una teoría del caso, es decir, no siempre sucede que el asunto te dé para que tengas una teoría del caso contraria o una teoría del caso con ciertos elementos que te ayude a tumbar algo. Entonces, pues por eso nosotros acá en lo penal, pues por eso tenemos las salidas alternas, que no la tiene el derecho administrativo. Por eso nosotros tenemos el procedimiento abreviado, que no tiene el derecho administrativo, que decimos, doblo las manos, ya voy a firmar un acuerdo reparatorio con la fiscalía, con la víctima, ya me voy a ir a una suspensión condicional, ya me voy a declarar culpable, pero a cambio me vas a disminuir un chorro de pena, en lugar de darme 10, me vas a dar 6, ya estoy doblando las manos y así, ¿no? Entonces, toda esa parte, pues es todavía la que le falta transitar al derecho administrativo, porque nosotros sí lo tenemos. Y así como el derecho administrativo disciplinario ha estado tomando conceptualizaciones del derecho penal, principios procesales, el estándar probatorio, ha ido tomando varias cosas del derecho penal, pues todavía faltan estas cuestiones, ¿no? O sea, todavía falta que le entre a este tema, a la mediación, a la conciliación, a los acuerdos, a decir, pues ya declárate culpable y te voy a poner unas sanciones mínimas, igual y pues sí te destituyo, pero no te inhabilito, cosas así, ¿no? Algunas negociaciones que se puedan realizar. Entonces, bueno, eso es una parte. O sea, esto se los digo en este momento, porque en ocasiones podemos estar creando enunciados que pues son iguales a los del fiscal. Como yo les decía ahorita el ejemplo que les decía, a las 5 de la mañana salió José de su casa. Pues sí, sí es verdad que a las 5 de la mañana salió. Y luego se subió a su coche, pues sí, también es verdad. Y luego iba conduciendo su coche y atropelló, pues sí, o sea, todo eso está demostrado, no tengo algo que demuestre lo contrario. Entonces, en ocasiones nuestra teoría del caso va a ser exactamente igual a la de la autoridad investigadora y pues no tiene nada de malo. O sea, pues así sucedió que sí sucedió ese hecho, que fue de esa manera, que existen esas pruebas y que tienen un fundamento jurídico, pero pues a veces no. A veces sí podemos crear un hecho, y entonces el hecho tiene que ser muy breve, ¿eh? Hay un autor, Mauet, que dice que tú te vas a dar cuenta que hiciste una teoría del caso correcta si cualquier persona te pregunta tu asunto y se lo puedes explicar en máximo 2 minutos de manera completa, o sea, sin paja. O sea, que le digas, es este hecho y hay estas pruebas y se da esta calificación jurídica. Entonces, Mauet dice que si podemos lograr eso en máximo 2 minutos, entonces va correcto nuestro trabajo, pero que si no podemos explicar en máximo 2 minutos nuestra teoría del caso, entonces te dice pues que tienes que trabajar más, que tienes que estar haciendo más ensayos, que tienes que estar pues arrastrando más el lápiz y sobre todo eso, o sea la experticia en la fabricación de la teoría del caso, pues es estarlo haciendo siempre, con todos los asuntos. Yo me acuerdo la primera vez que llegué al sistema procesal penal, que ya no es nuevo, le seguimos llamando nuevo, pero ya no es nuevo, ya tenemos muchos años, pues yo tardaba mucho en crear una teoría del caso, me tardaba mucho en escribirla, en estar como viendo el hecho que decía, ay no, esto, o sea, ya investigué, ya hablé con mi acusado, ya hablé con su familia, ya hablé con los testigos que traen ellos y la verdad, pues no puede ser lo que dice el fiscal, pero al momento de empezar a escribir mi hecho, pues me tardaba mucho y borraba y luego decía, ay, no es así y así, pero ya ahorita ya no, porque lo hago con todos los asuntos y ya es bien sencillo escribirlo y cada vez escribes menos palabras y cada vez lo explicas mejor y así. Bueno, entonces vas a estar narrando el hecho, el que tú vas a tener enfrente y nos vamos a dar cuenta que lo hicimos de manera correcta si podemos contestar esas preguntas, si podemos contestar cómo sucedió, qué fue lo que sucedió, cuándo sucedió, en qué lugar sucedió, quién lo cometió, dónde sucedió, a qué hora, o sea, todas estas circunstancias de tiempo, modo, lugar, espacio,
Si podemos responder todo eso, significa que nuestro cuadro fáctico está correcto, que pudimos crear un buen cuadro fáctico, que luego puede ser como el del fiscal, pero a contrario sensu. Es decir, no es verdad que a las 7 de la mañana, o por ejemplo, no sé, como este tema de los viáticos, que luego tienen así como temas de responsabilidades, de faltas, o que ya se gastaron la gasolina en otras cosas, que andan usando el vehículo al que tienen adscrito en otras cosas, pues negarlo, o sea, decir, no es verdad que a las 7 de la mañana el vehículo estaba estacionado en tal lugar, no es verdad que esto, o sea, estar negando, ¿no? Pero sí tiene que ser un hecho bien narrado, bien descrito y que te conteste todas esas preguntas. Insisto, no es sencillo, o sea, no es sencillo al principio, pero tienen que estarlo ensaye y ensaye y ensaye y haciéndolo para que ya después se les va a hacer muy sencillo. Yo ahorita basta que yo lea los medios de prueba del fiscal súper rápido. Ya no leo todos, ya nada más leo los que van a ir a juicio. Leo su acusación, leo esto ya, pum, de volada empiezo, este va a ser mi teoría del caso y le empiezo a escribir rápido y ya, sale. Pero es a puro ensayo. El jurídico, pues tenemos que tener un bagaje bien amplio de conocimiento, porque para mí no nada más es el Código Penal, o para ustedes no nada más es la ley de responsabilidades. O sea, yo que estoy en lo penal tengo que ver qué dice la Constitución en estos artículos que vienen los derechos del imputado, desde el artículo 14, si hubo audiencia, desde el artículo 16, si hubo un debido proceso, unas formalidades esenciales, una seguridad jurídica, desde el artículo 17, si se respetó una salida alterna, una mediación, el artículo 20, donde vienen todos los derechos de la parte imputada, qué dice mi Código Penal, qué dice mi Código Nacional de Procedimientos Penales, qué dicen todos estos tratados que tienen que ver conmigo, la Ley General de Víctimas, los tratados de Beijing, todos estos tratados que están relacionados con el derecho penal, los protocolos de la Corte cuando se trata de mujeres, cuando se trata de infancias, cuando se trata de adolescentes, etcétera. Entonces, ustedes es exactamente lo mismo. O sea, ustedes no se tienen que basar nada más en la ley, en la general o en la estatal que ustedes tengan en su propia entidad, sino que también tienen que ir a la Constitución, también tienen que ir a lo que ha dicho tal vez una corte interamericana relacionada con algún asunto respecto a ustedes, respecto a una autoridad investigadora, etcétera. Entonces, el tema jurídico no es nada más una ley, o no es para mí nada más el Código Penal. O sea, tenemos que tener conocimiento bien amplio, por lo menos de lo que yo estoy, o sea, yo sí he tenido que preguntar a colegas cuando, no sé, pensemos como una violencia familiar, ¿no? Yo sé lo penal, pero de pronto hay situaciones que se escapan a mi conocimiento relativas al orden familiar. Y entonces yo sí le hablo a algún compañero que se dedica al litigio en materia de oralidad familiar. Y entonces le digo, oye, pues la parte penal la tengo controlada, yo sé esto, el otro, pero a ver tú en esta circunstancia, el tema de la convivencia, el tema de alimentos, esto, el otro, en aquel lado, ¿cómo va el tema? Y así, ya está, y ya. O luego cuando me tocan a veces despojos, que me caen bien gordos los despojos, y de pronto en los despojos pues vienen ahí que actillas hay de los ejidos y que del comisariado y no sé qué, y pues las leo así con mucha madurez, con mucha seriedad, pero de pronto sí le hablo a mi compañero que le encanta litigar agrario, y entonces le marco, le digo, ay, ¿qué crees que me llegó un despojo? Y trae el certificado parcelar y está esto, o sea, sí está el debido proceso, así, ya. Entonces, o sea, no tenemos el conocimiento de todo, pero por lo menos lo que nos toca sí deberíamos de saberlo, ¿eh? O sea, lo que a mí me toca que va en penal, eso sí lo debo de saber. Ya sí, de lo que les digo, de pronto algunas cuestiones se escapan y no soy menos abogada, simplemente no es mi área de ejercicio profesional, pues no tengan temor a preguntar a compañeros y compañeras que se dedican en otra área y que les den luz de algunas cuestiones relacionadas con el asunto en el que ustedes están. Entonces, ese también es bien importante que tengamos un dominio de la norma jurídica, un dominio de la calificación jurídica. Y el probatorio no se van a agarrar ahí que todo lo que encuentren lo voy a recopilar. No, porque lo único que van a hacer es que si de por sí
los plazos son bien cortos. Nosotros en derecho penal tenemos lo máximo que nos permite la ley son 6 meses, pero el MP no agota todo. O sea, el MP dice, para esta investigación yo nada más requiero un mes, señoría. Entonces, ese mes que está pidiendo el fiscal para agotar su investigación es el mismo mes que tengo yo. Y entonces el fiscal lleva 50 asuntos y yo también llevo 50. Entonces yo ya sé que en esa investigación nada más tengo un mes para juntar todo mi dato de prueba y para correrle el traslado al fiscal de lo que yo encontré y tener lo mío. Entonces, por eso sí es bien importante también saber investigar, que fue lo primero que les dije, tener una investigación formal, una investigación bien hecha, porque en todo caso, si te educas y lo haces de manera correcta, vas a estar investigando y vas a estar recopilando prueba o dato de prueba que está relacionada con tu hecho, que ese dato de prueba va a venir a fortalecer, a demostrar tu hecho, que evidentemente, pues a veces pues va a ser contrario a lo que dice el fiscal, pero en ocasiones no. En ocasiones a mí me ha pasado, a mí me da risa a veces que lo ando investigando y luego encuentro un buen de cosas, muchas, pero todas en contra mía. Y entonces digo, ay, qué bueno que el fiscal, o sea, el fiscal ya traía 15 datos de prueba y no trae estos 10 que también yo encontré. O sea, luego así me toca ir al lugar de los hechos y ando busque y busque a mis testigos y son puros testigos en contra. Y cuando reviso la lista del fiscal, digo, ay, estos no los trae todavía y ojalá que ni vengan los ministeriales, que ni venga a darse una vuelta el fiscal, pero lo único que va a hacer es que me va a atorar más. Entonces, pues sí tienen que investigar. En este caso, fíjense, en ustedes no es que sea más fácil, pero la forma en la que ustedes recopilan prueba es distinta, porque la mayoría de los asuntos que ustedes llevan en derecho administrativo generalmente es documental. Nosotros pues somos los más fregados, ¿no? Que tengo que juntar que el arma y que fotografías del lugar de los hechos y que indicios y que saliva y que sangre, y luego llevar testigos y peritos y todo eso. Ustedes en algunos asuntos muy en particular podrían tener objetos o en un asunto muy, no sé, un vehículo de motor, por ejemplo, o que revisar el odómetro, que le tomen foto y cosas así, ¿no? Pero generalmente va a ser pura prueba documental. Probablemente no siempre tengan que meter una pericial. Entonces, eso, insisto, no es que lo haga más sencillo, pero el hecho de que tengan menos variedad de prueba también puede ser que a ustedes los especialice en la búsqueda de una prueba. Es decir, si ustedes en los asuntos generalmente el 90 y tantos% es pura documental, pues en todo caso llega un momento en el que ya saben dónde buscar, a quién pedirle esa información, en dónde meter una promoción y mándame esto y contéstame esto y dime si esto y estar cuestionando autoridades. Entonces puede ser que eso todavía los haga más expertos porque solamente se trata de recopilar menos prueba. Entonces, eso es lo que hablé de la teoría del caso. Ahora, era esta parte que yo les decía, ¿qué características debe tener una teoría del caso para verificar si lo estamos haciendo bien y si es de manera correcta? Que sea creíble. Que sea creíble, pues para nosotros, pues porque nosotros somos los que la estamos sosteniendo, pero también para quien va a decidir, porque nuestra teoría del caso, lo que nosotros vamos a exponer sobre ese asunto que estamos defendiendo, es otra persona quien va a decidir si nos da la razón. Entonces tiene que ser creíble, tiene que ser verosímil. ¿Y cómo es que es creíble? Pues si cumple todas las reglas. ¿Cuáles? Pues las que habla el estándar probatorio, que acuérdense que el estándar probatorio que ya decidió el derecho administrativo es el que nosotros tenemos en derecho penal, que es esta cuestión de decir que vaya de acuerdo o no violente las reglas de la lógica, que esto pues desde la secundaria nos las enseñaron, que no violente las reglas de la lógica, que tenga que ver con las máximas de la experiencia, que es así, o sea, que el resultado para todos tendría que ser el mismo, que sean las máximas de la experiencia. Y la última, que tenga una razonabilidad lógica. Entonces, si se dan todos estos supuestos que la hacen creíble y que la hacen verosímil, pues ya tenemos una característica a nuestro favor. La otra, simple, que era lo que yo les decía, que esté totalmente descrita pero breve. Es decir, que no le falte ningún elemento a tu teoría del caso, pero al mismo tiempo que haya esta completitud, al mismo tiempo que esté esa completitud, al mismo tiempo tiene que ser simple. Y si se puede,
Sí se puede meter todos los elementos, pero hacerla simple, sí se puede, y evidentemente es a puro ensayo. La otra, que solamente debe ser una, no puedes ir a juicio, no puedes estar trabajando una investigación, llevando la defensa de una persona representada, teniendo varias opciones, porque lo único que vas a hacer es que vas a perder credibilidad. Vas a perder credibilidad con tu representado y vas a perder credibilidad con quien va a decidir, porque es un error ir a una audiencia y decirle, señoría, pues sí voy a generar debate, sí vengo a contestar lo que dice mi contraparte y entonces esta es mi postura y te pones a hablar y a debatir y luego terminas diciendo, pero si no compartes esa, pues ahí te va esta. O sea, ese es el peor error y yo sí lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto en audiencias que luego me llegan los videitos y es incorrecto. O cuando le pides al juez absolutoria, ¿no? Cuando vas a una audiencia y le pides, señoría, te pido absolutoria por favor de mi representado, pues porque no se da este elemento del delito, sí. Pero si no compartes mi postura, entonces nomás ponle la mínima. O sea, si lo vas a condenar, ponle la pena mínima, porfa. Esos son errores. O sea, son errores procesales, son errores que demuestran que no, que tu representado no está teniendo una defensa técnica y adecuada. Nosotros cada vez nos estamos especializando. Ustedes decidieron esa área en la que están. Yo decidí la penal, pero ya no es suficiente ser licenciados en Derecho o licenciadas. Ya no es suficiente tener, yo, por ejemplo, que tengo una maestría en juicios orales y que una maestría en litigación y que no sé qué. O sea, lo que debo de demostrar es que tengo las habilidades, las competencias, el conocimiento del litigio oral, que sé investigar, que sé argumentar. Y eso los jueces se dan cuenta de inmediato. Entonces, eso dice la Constitución, que las personas tienen derecho a una defensa técnica y adecuada. Entonces, eso lo tienen que tomar ustedes y hacerlo suyo y hacerlo real. O sea, que de verdad sus representados tengan en ustedes una defensa técnica y adecuada, que de verdad se están esforzando en crear una teoría del caso del asunto de ellos, que de verdad están investigando, que de verdad están cuestionando todo, que de verdad están preguntando en todos lados acerca de ese asunto, que de verdad están escuchando a su representado y están yendo a buscar en donde él les dice que puede haber información. Y eso, con mucho trabajo y bien hecho, pues solamente van a tener una teoría del caso. Y si lo hacen bien y es contraria a la de la autoridad investigadora, van a ganar un asunto. Ya si pues la teoría del caso es la misma que ellos, pues ahí van a tener que de todas maneras que hacer defensa activa, porque ustedes no tienen lo que yo tengo. Yo doblo las manos y ahí firmo un acuerdo reparatorio, yo doblo las manos y me voy a una suspensión condicional, yo doblo las manos y le digo, ya declárate culpable y ya te voy a conseguir una pena bien baja. Así, ustedes no tienen eso. Entonces ustedes no van a tener opción que aunque ustedes, su teoría del caso esté idéntica a la de la autoridad investigadora, ustedes van a tener que seguir trabaje y trabaje y trabaje y trabaje para encontrar algo por pura suerte o para encontrar algo ahí que puedan ir a debatir y alegar y todo, porque pues no tienen ustedes opción de doblar las manos como nosotros. Y pues otra característica de la teoría del caso, que tenga suficiencia jurídica, que es lo que ya decimos, que estos hechos que están sustentados con prueba tengan un fundamento, que tengan un fundamento. También en eso, pues falta todavía que transite el derecho administrativo, porque pues nosotros en materia penal también tenemos, o sea, lo que yo les decía, en materia penal el fiscal no tiene opción, un delito y quien lo cometió participó. Ustedes en el área administrativa, también la autoridad investigadora no tiene opción. Un tipo administrativo y quién lo cometió o participó. Pero nosotros en penal tenemos mucha amplitud como defensa. Nosotros podemos demostrar que hubo riña, podemos demostrar que fue tentativa, podemos demostrar que es una persona inimputable, que ya no está bien en sus facultades, podemos demostrar que fue un caso fortuito, que lo que sucedió fue a través de sus actos reflejos, como cuando te avientan y sin querer avientas a alguien más y ya lo echaste un barranco, o sea, a tantas opciones que tenemos en el derecho penal. Es la legítima defensa, un estado de necesidad, muchas opciones que tenemos. Y también esa es otra cuestión que el derecho administrativo pues no tiene.
no tiene esta manera en la que ustedes puedan tener más opción. Entonces, lo único que van a tener que tener como teoría del caso es una contraria a la de la autoridad investigadora, de que no se tiene ese tipo administrativo, esa descripción legal de la que habla el artículo 8, si es que fuera de eso, y o que su representado, a quien están defendiendo, persona representada, no lo cometió, no participó. Que de pronto, pues yo no sé qué sea más sencillo, si tener tanta opción como nosotros, o también estar encajonados un poco más, y que también los haga en todo caso también más expertos. Bueno, eh, esto era lo que yo les comentaba, que las alternativas que tenemos como defensa es negociación o refutación. La negociación era lo que ya les he venido diciendo. Así, estoy atorado. O sea, mi teoría del caso es igual a la tuya. No encontré una teoría del caso distinta. E insisto, no tiene nada de malo. Pues si ya atorado estaba y lo cometió y todo, pues ya. Pero nosotros tenemos la negociación. Y si no decidimos irnos a la negociación, pues nos vamos a la refutación. Y ustedes no tienen opción. Ustedes siempre van a tener que ir a refutación, a no ser pues que se sigan haciendo estas reformas que poco a poco se han ido realizando en el derecho administrativo y que de suyo más adelante puedan tener también estas opciones. Que acuérdense que es un mandato constitucional, ya en el artículo 17 está esta cuestión de la mediación, de solución, la solución de problemas, los mecanismos alternativos de solución de problemas. Es un mandato constitucional, es un principio constitucional del artículo 17. Entonces, ojalá el derecho administrativo siga transitando a todas estas cuestiones que tenemos acá, en el derecho penal, porque insisto, no es que seamos mejores, simplemente que somos como los pioneros en esta forma de justicia adversarial y que el derecho administrativo disciplinario es eso, y por eso van tomando poco a poco lo que hacemos acá. Bueno, pues ahí les dejo mis datos. Este, espero que haya sido muy clara en cuanto a la teoría del caso, qué es, cómo se hace, cómo se construye, para qué sirve y cuál es la utilidad. Estoy abierta a sus preguntas que me quieran realizar respecto a lo que expliqué. Estimada maestra Catalina, muchas gracias por su tiempo, su generosidad. Les reitero una disculpa a todos por este problema técnico. Ya saben que hay situaciones que a veces surgen y están fuera de nuestra control y proporción. Mi amiga, la maestra Astrid, me ayudó ahí a la conducción. Y pues, gracias, una disculpa a todos. Les valoro que estén presentes. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Si nos lo permite, maestra, y atendiendo a su generosidad, daríamos uso a las preguntas, consultas que quisieran hacer los compañeros, quienes tuvieran la mano alzada. Entonces, iríamos con nuestro amigo Carlos Daniel. Carlos Daniel, ¿qué deseas preguntar a la maestra Catalina? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches y muchas gracias por permitirme ser parte de este gran equipo de responsabilidades administrativas. Es que empiezo con la teoría del caso en el procedimiento de responsabilidades administrativas, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas no está contemplado. Sin embargo, conforme al tema de materia penal, que ya la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que como el sistema de responsabilidades administrativas está en construcción, podemos ir a los principios penales para poder ir armando lo que es este sistema. Tenemos lo que es la teoría fáctica, jurídica y la probatoria, ¿no? Son los tres elementos de la teoría del caso en materia penal. Considero que pues, la fáctica pues, son los hechos, qué pasó completamente, ¿no? Y la jurídica, pues en dónde se encuadra esa falta en la cual queremos encuadrar en la norma, allegándonos del principio de taxatividad, porque si no está bien encuadrada la falta en la norma, pues no existe el hecho el probable hecho que la ley señala como falta administrativa. Y la probatoria, pues con los medios de convicción con los que podamos poder demostrar esa teoría del caso. ¿Es cuánto?
Sí, Daniel, así es, así tal cual lo acabas de señalar. Es como tenemos la teoría del caso y que insisto, lo hicimos acá en la parte penal por haber transitado a un sistema acusatorio y ahora que ustedes toman algunos principios de nosotros, pues también empiezan a hacer esto que nosotros hacemos. Yo me acuerdo hace como un mes que recibí la llamada de Samarripa, que fue quien me invitó a dar esta ponencia en el seminario que varios de ustedes se inscribieron. Pues obviamente, pues me pusieron a estudiar, ¿verdad? Porque yo me sé la teoría del caso con el Código Penal, me sé la teoría del caso con el hecho que la ley señala como delito y con así, pero yo me tuve que ir a la ley de responsabilidades administrativas para darme cuenta de su estándar probatorio, para darme cuenta en dónde están sus tipos administrativos, que es en el artículo 8 y todo. Entonces, pues ya sé un poco más, ya me puse a estudiar también la del derecho administrativo disciplinario. Pero muchas gracias, Daniel, por volver a hacer énfasis en esta cuestión que comenté. Gracias, maestra. Gracias, Daniel. Iríamos con la siguiente mano alzada, que es de nuestro amigo Héctor Rodríguez. Amigo, ¿qué tal del capítulo Yucatán? ¿Qué deseas consultar a la maestra, amigo? ¿Qué tal? Pues antes que nada, maestra, de verdad, no se equivocó la maestra Astrid. La verdad, le felicito la exposición muy breve, muy concisa y no se equivocó cuando dijo que se había quedado muy contenta, ¿no? Igualmente estoy ahorita, sobre todo que yo también pues me estoy dedicando ahorita actualmente a la defensa, ¿no? Y yo te quería platicar ahorita de lo que usted estaba comentando en la teoría del caso. Pues en la Ley General de Responsabilidades tenemos un artículo 135 actualmente que nos habla de ahí en principio del principio de presunción de inocencia, el hecho de que las autoridades investigadoras son las que tienen la carga de la prueba, dice, para demostrar la veracidad sobre los hechos, así como la responsabilidad de aquellas quienes se imputen. Entonces, esto nos habla de la obligación ya de la autoridad investigadora de hacer teoría del caso, ¿no? Yo sí he escuchado, sobre todo al principio, es que la ley general no me obliga. Bueno, creo que este artículo 135, pues obliga, ¿no? Porque son quienes tienen que plantear, y sobre todo a la hora de hacer la imputación, el tipo de acusación, algo muy parecido en lo que se da ya en un escrito en el escrito de acusación, ¿no? En materia penal. Y sobre todo aquí, y en el IPRA, ¿no? Que es donde se tiene que aterrizar, pues sobre todo cuando hablamos, hay 4 fracciones que son las que nos hablan de señalar el nombre, el cargo del servidor público responsable, la narración lógica y cronológica, dice, de los hechos que dan lugar a la comisión del delito, ¿no? Que aquí se comete el gran error luego de que más que nada hacen una cuestión cronológica, pero de qué hicieron en la investigación y nunca hablan de los hechos, nunca dicen a lo que usted se refiere, cómo, cuándo, cómo, quién, ¿no? Y por eso vemos a veces en ciertas procedimientos que de repente citan como responsables atrás 3, 4 servidores públicos y no individualizan la sanción, ¿no? Casi siempre el titular de la dependencia va de cajón, cuando como bien decía, por ejemplo, en su ponencia la maestra también en la auditoría de Campeche, pues en realidad ellos a veces lo que se les puede imputar a un director o a alguien es la falta pues de supervisión, ¿no? En quien verdaderamente tiene que hacer las acciones, ¿no? Cuando nos habla señalar la infracción, lo que usted decía, ¿no? Hacer muy bien calificación y llevar lo que luego, como decíamos, muchos se quieren llevar por la instancia de la falta grave, forzosa, y sobre todo señalar las pruebas, que lo que usted dice es increíble, ¿no? A veces vemos una lista de 200 pruebas que verdadera a la hora para empezar ni se relacionan nunca con los hechos y no encontramos, ¿no? Entonces, ahí todo lo que usted nos ha expuesto en este momento sí nos deja, creo que a las autoridades investigadoras y a los defensores, pues también el poder reclamar cuando no se da esto, el hacer cuando comparezcamos a la audiencia previa, que es cuando tenemos, les digo, a la audiencia inicial, pues poder solicitar la exclusión
de varias pruebas que se están haciendo ahí, que nada tienen que ver a veces ni con hechos controvertidos, ni con hechos que son, inclusive muchas pruebas que violan derechos, ¿no? Cuando se mandan llamar en la investigación al presunto y no se le da derecho a una debida defensa, o no se da oportunidad en otras actas a que contradiga. Aquí creo que tenemos igual nosotros mucho de qué también los defensores de dónde irnos, y sobre todo algo muy importante que usted ahorita comentó, ¿no? El conocimiento de la norma. Eso es muy cierto. En el derecho administrativo es tanto lo que sea. Por ejemplo, tenemos que hay materia de obra pública, por lo regular se habla del ejercicio de recursos, donde tenemos que ver qué dice Ley General de Contabilidad Gubernamental, que se comete el error en realidad esta ley solo sirve para ver cómo deben de llevar su contabilidad y no con una ley que verdaderamente refiere cómo se debe ejercer un recurso, ¿no? Como lo dice la Ley Federal de Presupuesto, responsabilidad hacendaria. Yo creo que leyendo este tipo de leyes, conociéndolas, nos da a los defensores muchísimo en cómo defender, que luego la investigadora al tampoco hacerlo, pues nos da mucha oportunidad, ¿no? Entonces, la verdad yo no sé de todo lo que ahorita acabo de comentar, pues ojalá ahorita nos pueda hacer un comentario de esto. Prácticamente no es una pregunta, pero sí para mí fue muy enriquecedora su exposición. Le agradezco mucho, muchas gracias, maestra. Muchas gracias, licenciado Héctor. En la primera parte, cuando habla de este principio de inocencia que viene en la ley, creo que también ustedes deben de jugársela a exigir situaciones. Por ejemplo, nosotros en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos la prisión preventiva oficiosa para un listado, un catálogo de delitos. Y si ustedes están enterados, pues eso ya no es así. Es decir, sigue estando eso en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero ustedes saben que México pues ya recibió una recomendación por parte de la Corte Interamericana donde hay criterios orientadores y donde el Poder Judicial pues también ya tomó, ya emitió algunos criterios orientadores. Entonces, fíjense, antes de esta situación, por ejemplo, todas las personas que estaban siendo investigadas, no sé, un ejemplo, por la comisión del delito de violación, de la imposición de la cópula con violencia, todas esas personas estaban en prisión preventiva oficiosa, todas. Y ahorita, todas esas personas, 3 semanas para acá, un mes, todas esas personas, o sea, nuevas, que se les manda un citatorio y que se les dice, ven a tu audiencia inicial de violación, son vinculadas por violación y tienen una medida cautelar de estar en libertad. Cuando la historia era otra, cuando la historia era llevar todo su proceso, toda su investigación, llevarla en prisión preventiva oficiosa. Y esa es otra historia hoy en día en el derecho penal. Y esto se los comento ahorita que usted tocó el principio de inocencia, porque también ustedes en la materia administrativa hay separaciones del cargo. Entonces también ustedes deben digo, si nosotros ya no tenemos en la cárcel a estas personas que se les investiga de delitos que en algún momento estuvieron que todavía están en el catálogo del artículo 19 constitucional, pues también es importante que ustedes también vayan más allá. Así como nosotros en lo penal se logró esto, porque pues evidentemente todo lo que se logra en materia, o sea, en los litigios, es por la defensa. Es la defensa quien hace que salgan mejores resoluciones, que se emitan nuevas formas de hacer las cosas, es la defensa. Entonces, si no hay una buena defensa, pues no va a haber una buena resolución y no van a haber buenos resultados. Entonces, esto que se logró, pues fue derivado de esos asuntos que estuvo llevando la defensa a mayores instancias. Entonces, también esa es la parte que también ustedes podrían pelear, de decir, oye, ¿por qué me lo retiras del cargo? ¿Por qué me lo mueves? O simplemente, o sea, estas cuestiones ya deberían de ustedes pelearla. Y también, no se les olvide tener conocimiento de perspectiva de género.
porque también no pueden, no sé, pensemos que de pronto ustedes están defendiendo un maestro de una escuela pública que está siendo investigado por un hostigamiento, pues ahí no hay, o sea, ahí lo que van a alegar es una cosa distinta. O sea, sí no pueden alegar que no lo muevan de ahí, porque existe un protocolo a favor de la víctima, pero sí pueden alegar que no, que están de acuerdo en que no esté cerca de la víctima, porque hay un protocolo a favor de ella, pero no que lo despidan por lo pronto, o que le quiten el salario, ya ni siquiera el mínimo, todas esas cuestiones. Entonces yo sí creo que ya no nos debemos de conformar con lo que dice la ley, sino que tenemos que estar peleando y estar ganando asuntos. Eso por un lado cuando habla del principio de inocencia. Y también esta parte que me refiere, pues, de estas cuestiones procesales, la verdad es que nosotros como servidores públicos, son muchísimas las cuestiones que cumplo sin darme cuenta y que es importante que quien me defienda, si en algún momento estoy inmiscuida en un proceso, lo sepa. Es decir, por ejemplo, yo que tengo un horario bien bondadoso de 9 a 3 de la tarde, pues el hecho de que yo llegue puntual a poner mi huella y que yo me vaya puntual a mi descanso, o sea, estoy cumpliendo varias leyes, o sea, estoy cumpliendo mi ley orgánica, estoy cumpliendo mi código de conducta, mi código de ética, etcétera, y pareciera que lo hacemos mecánicamente y no nos damos cuenta que todas estas funciones que realizamos están dentro de varias leyes. Entonces, por eso yo les comentaba a ustedes, tenemos que tener conocimiento de todo. Si yo no atiendo de manera cordial a un usuario, puede ser que yo lo minimice pensando que solamente ese día me levanté mal, de mal humor, porque me dictaron una sentencia condenatoria con una pena súper elevada, pero en realidad ya estoy faltando a un principio rector de mi actuación. Entonces, sí es bien importante que ustedes que llevan la defensa de servidores públicos sepan todas las leyes, o sea, es más, si acaso las funciones que me puso a realizar mi superior jerárquico son las que están de acuerdo al puesto por el que me contrataron, muchas cuestiones, muchas cuestiones, pero sí es importante y se los voy a estar recordando que debemos de tener un bagaje jurídico, o sea, de conocimiento muy amplio, muy amplio. Si no, no va a haber una buena defensa. Y es estudiar y estudiar y estudiar. Gracias, licenciado Héctor. Muchas gracias a usted, maestra. Muchas gracias a ambos. Amigos, no sé si alguien quiere aprovechar la generosidad de la maestra Catalina para hacer una formulación respecto de lo que nos acaba de exponer. Yo concuerdo con la maestra Catalina en el sentido de que, bueno, en nuestro caso, el, el régimen disciplinario no se agota únicamente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que obviamente convergen diversos instrumentos internacionales de derechos humanos protectores de diversos derechos de los cuales son sujetos las personas a las que investigamos, ¿no? Eso ya lo hemos platicado en otros espacios, en otros foros, en otros micrófonos, donde ¿qué debe hacer la autoridad investigadora ante la carencia o ausencia de una norma, una porción normativa que proteja y tutele un derecho humano que no está, digamos que sepamos que es acreedor el sujeto investigado, pero que no esté en nuestra ley, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Pues obviamente con esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde el paradigma cambió, pues privilegiar ese derecho, protegerlo y tutelarlo en atención al reconocimiento en atención al reconocimiento del instrumento internacional al que haya firmado y suscrito nuestro país. Excelente. Pues amigos, no sé si alguien más desea hacer una consulta directa a la maestra Catalina. Maestra, tenemos la mano levantada de nuestro amigo Luis Sancho. Si nos permite, le damos el uso de la voz. Estimado Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy buenas noches. Primero felicitarla pues por el excelente tema y como decían la, eh, la puntualidad del tema y pues yo quería referirme a esta última parte donde usted habla de la perspectiva de género, ¿no? En muchas instancias de gobierno están pues haciendo estos mecanismos, ¿no? De las unidades de inclusión, las unidades de género, donde el funcionario público
le llegan, bueno, más bien donde los funcionarios públicos se hacen llegar, bueno, llevan quejas o llevan algunas cuestiones de responsabilidades por cuestiones de género. Sin embargo, pues bueno, se ha visto también por ahí abuso también por parte de las funcionarias, ¿no? En cuanto al uso de estas, ¿no? En cuanto me refiero específicamente a casos en los que para obtener algún beneficio, pues bueno, aluden cuestiones, pues a veces un poco irresponsables y llegan y pues bueno, la unidad de género tiene la obligación de ver estas cuestiones con perspectiva de género, no le da al funcionario público derecho de audiencia para exponer su asunto si se puede convertir esto lo que ha pasado en el tema civil, ¿no? En cuestiones pues, le llaman, bueno, ya en Estados Unidos ya lo catalogaron como fraude de género. ¿Cuál sería su recomendación para evitar digo, en una teoría del caso, estas cuestiones que a veces también son simuladas en tema de perspectiva de género? Generalmente este tipo de delitos, cuando se acusa a un servidor público, es decir, una mujer servidora pública acusa a un servidor público de un tema relacionado con este tipo de conductas, un acoso sexual, un hostigamiento sexual, que son como las más comunes. Recordemos que, que estas conductas que se denuncian siempre son sin testigos, siempre. No es lo mismo como cuando un directivo le gritó a otro y ya hubo una falta de respeto y este servidor público interpone una queja en contra de su directivo y todas estas cuestiones, pues en esto no. O sea, esa es la parte que primero nos debemos de ubicar, que no hay testigos en este tipo de conductas, o sea, nunca va a haber testigos, generalmente pues, o sea, el 90 y tantos% no hay Claro. testigos. Entonces, eh, la declaración de la persona, la entrevista de la persona de primer momento es aislada. Cuando se pone esta denuncia o esta queja de primer momento es aislada, pero cuando hay una descripción de conductas, vienen ciertos elementos, lo que yo les comentaba, o sea, hay una descripción de hechos, hay una descripción de tiempo, modo, lugar, etcétera. Y entonces aquí es donde la autoridad investigadora, que es lo que sucede igual con nosotros en una violación, en esta cuestión de la ley Olimpia, todas estas cuestiones nosotros en lo penal es exactamente lo mismo. La víctima es su dicho y ya. Pero se tiene que allegar datos de prueba que corroboren la versión de la víctima. Si no se allegan datos de prueba que corroboren la versión de la víctima, es decir, puede ser que haya sido cierto o no, pero no se puede demostrar. Entonces, ahí es bien importante donde también ustedes, en esta entrevista con su representado, es importante el contenido de esa entrevista, porque puede negarlo rotundamente y decir, a ver, yo en ese día y esa hora siempre estuve acompañado, o sea, nunca estuve solo como para yo haber tenido la oportunidad de cometer esa conducta. ¿Y con quién estuviste acompañado? Pues por estas personas, pues ahora me las traigo y me echan su entrevista. Hay videos dentro de los edificios públicos y se ve donde yo voy a tal lado y a tal hora voy a tal lado y a tal hora voy a tal lado y ahí están los videos y pídanlos. A esa hora no estaba yo encerrado en una oficina con ella o no me metí al baño de ella, no sé, estas cuestiones. Entonces, sí es bien importante. Sí es bien importante que acá hay muchos asuntos penales, muchos, 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 que independientemente porque todo el mundo dice, lo que dice una mujer, ya lo que diga ya se da, y ya le dan la razón y esto, lo otro. O sea, tenemos una cuestión equivocada de esa perspectiva de género y no es así. En realidad debemos de cambiar el chip. En realidad, cuando una mujer denuncia una conducta de esas, está aislado su dicho, está aislado porque fue sin nadie, nadie vio, es su dicho. Entonces, su dicho tiene que venir a ser corroborado con otros datos de prueba. Nosotros en lo penal, pues a veces en ocasiones hay delitos más, por ejemplo, una violación.
Si fue denunciada de manera inmediata, pues evidentemente hay un informe ginecológico, un informe proctológico, que en ocasiones se encuentra proteína 30, semen, o en ocasiones no hay ni proteína 30 ni semen, pero está hinchazón, enrojecimiento, etcétera. Y se manda a hacer también un informe psicológico. Se manda a hacer un informe psicológico y ese informe psicológico experta refiere que el daño emocional que presenta la mujer está relacionado con un delito de índole sexual. Entonces, como para recapitular lo que acabo de decir, es que ustedes tienen que tener conocimiento de la versión que da esa servidora pública, que es aislada, y verificar si la autoridad investigadora, con los medios de prueba que reunió, puede corroborarse esa versión, la versión que ella da. Y si no se corrobora, pues eso es algo que ustedes van a alegar, pero sin dejar la defensa activa. Es decir, además de que no se corrobora con las pruebas que ustedes reunieron, además yo tengo nuevo dato de prueba. Y aparte ese dato de prueba va a demostrar que él no estuvo en ese lugar, que no sucedió, que se encontraba en un lugar diverso, aunque hayan estado físicamente en el mismo edificio, pero no estando juntos, pues. Entonces, pues sí pueden tener testigos y todo, pero sí hay que Sí, sí, quitarnos claro. un poco de nuestra mente, como el sentirnos perdidos en casos relacionados con estos de perspectiva de género, de este contenido de índole sexual, no sentir que tenemos perdido el asunto. De verdad es que o sea, quiero reiterar, no significa que ella sea mentirosa, significa que no se logra demostrar su versión. O sea, jurídicamente no se logra demostrar su versión, y en esa parte sí hay que tener mucho cuidado cuando debatimos, cuando nos oponemos, para no revictimizar a la víctima, para ser cuidadosos en esta Justamente, forma en la que oralizamos. justamente, y lo comento porque la unidad, bueno, el órgano interno y la unidad de género están llenas de denuncias de personas secretarias que les llamas la atención por ponerse a cobrar la tanda o les dices que no se pueden poner a vender toppers a la hora del trabajo y ya van y es acoso laboral, no porque me llamó la atención, porque me gritó y pues bueno, ponen medidas precautorias la unidad de género sin consultar, o sea, le llamaste la atención, le hiciste, pues es un tema de rechazo y violencia laboral y acoso y te formulan cuestiones bastante exageradas y eso es lo que yo creo debería haber mecanismos para evitarlo, ¿no? Hay gente que Ajá. se pone a cobrar la tanda 3 horas y le dices, ponte a trabajar y ya es acoso laboral. Y como es mujer, van a la unidad de género y se inventan, pues, y como dicen, con perspectiva solo ponen las medidas precautorias. No, es algo que ustedes tienen que estar atacando porque luego de pronto va a llegar un momento en el que vamos a ver la perspectiva de género no como debe de ser, en esta cuestión de observancia de la manera en que las mujeres hemos tenido desventaja frente a los varones, porque esta es la perspectiva de género, o sea, en esa observancia que sí fue una realidad durante siglos, o sea, históricamente fue una realidad, pero tenemos que hacerlo de manera correcta porque de pronto yo ahorita ya lo vivo, o sea, ya hay auditorios a los que vas y hablas de perspectiva de género y así, o sea, pero pues es derivado de lo mismo, de la manera esta la forma en la que ha transitado la perspectiva de género, pues ha como decepcionado en algunas situaciones, no en todas, de verdad es que sí ha sido muy favorable para muchos análisis de temas de mujeres. Son pocos las situaciones que de las que uno puede decepcionarse, son muy pocas, pero sí es importante que ayudemos a la autoridad y le exijamos que resuelva como es, y donde no hay perspectiva de género, pues no, y como acá de pronto hay muchas muertes de mujeres que no son feminicidios, o sea, sí son mujeres a las que mataron, pero no a la luz de un feminicidio, no a la luz de un atentado por cuestiones de género. Y entonces de pronto quieren que muchos homicidios sean feminicidio, y entonces pues yo seré mujer y todo, pero soy defensora, y entonces yo digo, pues no, o sea, en este caso es un homicidio y la pena es mucho menor, y aquí no hay ningún feminicidio, y no importa que la que mataron haya sido una mujer, la situación en la que la privaron de la vida no tiene nada que ver con una cuestión de perspectiva de género.
Entonces, vuelvo a lo mismo, es el trabajo de la defensa quien va a estar perfeccionando el trabajo de las autoridades. Espero haber respondido su pregunta. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Gracias, estimado Luis, gracias, estimada maestra. Si nos permite, maestra, nuevamente tenemos la mano alzada de Carlos Daniel, luego iríamos con la amiga Vianet, y por último, en atención al respeto a su tiempo, iríamos con el doctor Sergio Jiménez, si es que usted así lo permite. Sí, está bien. Gracias. Adelante, amigos, procurando seamos lo más concretos para aprovechar el tiempo de todos. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias, amigo. Tengo pues ciertas inquietudes, como siempre, toda la vida pues, hay dudas, ¿no? En el caso de las faltas que había comentado el compañero que me antecedió, de delitos de índole sexual o acosos, considero que es más fácil o más viable irse en materia penal que irse a las responsabilidades administrativas, porque recordemos que las autoridades investigadoras no tienen tanta estructura como para poder recabar los periciales en materia de psicología o a realizar todas las investigaciones pertinentes para poder llevar una buena teoría del caso. Y en el caso del Ministerio Público, tiene una gran estructura en la cual poder recabar todos los medios de convicción. Al final de cuentas, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas también refiere que al momento que la autoridad investigadora tenga conocimiento de algún delito, tendrá que hacer la noticia criminal al Ministerio Público. En ese contexto, podría la autoridad investigadora enviar la noticia criminal al Ministerio Público y de ahí solicitar la copia cotejada de la carpeta y hacer suyas esas periciales para poder complementar su expediente de responsabilidad administrativa, porque no todo pues, se puede llevar con la autoridad investigadora. El Ministerio Público tiene más facultades que son más idóneas para recabar las pruebas. Es cuanto. Ok. No es que tenga más facultades. La cuestión es que de pronto conductas que nosotros realizamos recaen varias responsabilidades, como este tipo de un acoso, hostigamiento sexual. Voy a tener una responsabilidad administrativa, una civil, una penal, una laboral. Mm, Fíjense que yo soy de la idea que efectivamente cuando se está investigando algo, se debe de investigar en todas las instancias, pero no sucede así. Aquí en Guanajuato tenemos una fiscalía especializada en servidores públicos y cuando les llega ya está prescrito el delito, por lo menos en materia penal porque todo lo hicieron en la vía administrativa, se aventaron sus años, sus impugnaciones, sus quejas, todo. Y cuando ya llega al Ministerio Público, abren la carpeta, o sea, es decir, abren la investigación para dictar un archivo por prescripción del delito. Entonces, no actúa así la autoridad, que diga a la denuncia del MP y al mismo tiempo acá, no lo hacen así. Y yo el otro día hablaba con el director y me decía, pues así lo hacen, o sea, así lo hacen. Ellos hacen su investigación, su procedimiento administrativo y cuando terminan ya me lo envían. Ya me envían los burros no sé, de 15 tomos y ya basta que lo revise poquito para darme cuenta que ya está prescrito. Ahora, también recordemos que muchos de los delitos de índole sexual, a excepción de la violación, pero la mayoría son de querella lo que es un abuso sexual, un acoso sexual, un hostigamiento sexual, el de afectación a la intimidad, así lo tenemos en Guanajuato regulado, se llama afectación a la intimidad, el de la ley Olimpia, todos esos delitos son de querella. Entonces, de pronto, las mujeres dicen, no quiero ir al Ministerio Público, porque también hay un tema de revictimización. No quiero ir al MP a presentar la denuncia, yo lo único que quiero es que ya no estar trabajando con él, ya no quiero tenerlo cerca, ya quiero que lo muevas o muéveme a mí. Y de pronto, en ocasiones, las condiciones y circunstancias de cierta oficina no se presta a esos movimientos. Entonces y muchas, ahorita ya ha ido mejorando el tema de perspectiva de género, pero la mujer era la sacrificada, o sea, decía, no quieres estar aquí con él, pues entonces te muevo a Silao, bueno, aquí en Guanajuato, cuando la mujer es de Irapuato.
Entonces era así como que, ¿cómo que a mí es a la que me vas a mover? O sea, yo soy la agraviada, yo fui quien denuncié, pues se tiene que investigar. Entonces sí es complicado porque, insisto, no siempre las mujeres desean ir al Ministerio Público, la mayoría son delitos de querella y ellas lo que desean es que tener la solución ahí cerca, tener la solución en el espacio en el que consideran que tienen este peligro. De decir, es aquí donde viene y me grita, es aquí donde viene y me toca, es aquí donde viene y me da una nalgada, y entonces es aquí donde yo necesito la solución, en mi espacio de movimiento laboral, y no me interesa ir al Ministerio Público. Entonces sí es muy complicado, pero pues la verdad es que estas oficinas que comentaban ustedes y también el anterior abogado, pues a los titulares de estas oficinas se les capacita y se les capacita y se les capacita justo para evitar lo que me comentan. O sea, cuando sí hay una cuestión de género, cuando sí hay un tema de cómo dictar estas medidas, pero cuando no. O sea, cuando no decir, a ver, mija, no estés de floja y te pones a trabajar, y aquí no viene un tema de violencia contra la mujer ni nada de esas cosas, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con los titulares, porque luego también hay titulares, estos asuntos relacionados con el tema de mujeres, desgraciadamente también luego brincan a lo mediático y también luego hay mucho temor en algunas, en gobierno o en las empresas privadas, estas cuestiones de redes sociales y toda esta cuestión. Pero insisto, pues tenemos que alegar donde se tiene que alegar. Y ya concretándome la respuesta, ella es la que decide. La mujer es la que decide si quiere abrir investigación en el Ministerio Público o no, porque son delitos que se persiguen por querella. Puede ser que diga, no, yo quiero la solución aquí en mi espacio laboral. Y ya. Entonces ahí es donde ya tiene que la autoridad que resolverlo y no el Ministerio Público. Muchas gracias. Siguiente. Gracias, estimado Carlos. Iríamos con la compañera Vianet. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Rodrigo. Buenas noches, maestra. ¿Me Buenas noches. escucha ahí? Sí, Sí, te escuchamos. Primeramente, felicitarla. Es la segunda ocasión que la escucho y realmente me parece bastante puntual en su exposición. Fíjense que aquí yo tengo una duda o planteamiento al respecto. En la ley general tenemos 3 artículos que van relacionados que yo lo relaciono con la presunción de inocencia. Tenemos un artículo 101, en su último párrafo señala que la autoridad sustanciadora, cuando advierta que no hay elementos para dar inicio al procedimiento, se podrá abstener de él. Y el 135, como ya lo refirió el compañero Héctor, precisamente habla de esa presunción de inocencia. Sin embargo, digo, de lo que a mí me ha tocado ver, yo he visto que autoridades substanciadoras como que no agotan esa parte de advertir si hay o no elementos para dar inicio a un procedimiento, y se cumple con la formalidad de recibo el informe de presunta, doy trámite a mi procedimiento, y en el inter del procedimiento veo y resuelvo si hay o no, si sí o no se acreditan los elementos de la falta que se está iniciando por ese procedimiento. Ese es por un lado. Y por otro, en el artículo 77 habla que cuando una vez ya se ha determinado que efectivamente hay elementos para establecer la falta administrativa que imputó en el procedimiento, la autoridad resolutora tendrá la facultad de abstenerse de sancionar siempre y cuando se cumplan requisitos, que el servidor público no haya sido sancionado por una falta administrativa grave y que esa conducta por la cual está siendo acreditada no haya sido con dolo, o sea, de que será forzosamente una falta no grave. Entonces, a mí estos 3 artículos, y refiriendo a la parte que hace un momento usted hacía, en el beneficio de lo que son los derechos humanos, de poder invocarlo en beneficio del servidor público. Claro, aquí lo que se trata de preservar es el buen funcionamiento del servicio público, digo, sin perder de vista esa parte, que habrá ocasiones en las que forzosamente pues, se debe de sancionar en este caso al investigado. Me gustaría escuchar su opinión en ese sentido. es que esa es la Gracias. parte que pienso, gracias.
Esa es la parte que es el único escape que tiene la autoridad. En cuanto a facultad de abstención, por ahí se van, porque como no tienen las salidas alternas, no tienen un acuerdo reparatorio, no tienen una suspensión condicional, no tienen una cuestión de procedimiento abreviado, esa es la que utilizan, porque que la verdad es que sí es muy utilizada, ¿eh? Y esto en ocasiones, estaba leyendo yo justamente cuando preparé esta ponencia, estaba leyendo un artículo que me pasaron, porque lo platiqué con una persona experta en Derecho Administrativo acá en Guanajuato, y me pasó todo ese material, esos PDFs, y fue con lo que preparé la ponencia. Entonces, hay un artículo que me pasó que hablaba de esta cuestión, o sea, de hecho el artículo está relacionado con el hecho de que consideran que al gobernado, en este caso el servidor público, se violenta su derecho humano a no tener la posibilidad de resolver su problema con un mecanismo alternativo de solución de controversias. Porque si lo tuviera, como viene en el principio constitucional del 17, aparte de que es un principio constitucional, evidentemente él se vería beneficiado, esta persona servidora pública se vería beneficiado. Por lo que yo les digo, pues muchas teorías del caso va a estar idéntica a la de la autoridad investigadora. Y entonces, lo que hablaba este artículo era de que en muchas ocasiones se van por esa vía. Y entonces esta persona que escribe el artículo dice, pues eso también violenta sus derechos humanos, porque al final del día se está resolviendo, pero con una salida que es la única que tiene la ley y que es incorrecta. Entonces, no va a haber de otra, licenciada, Vianet, no va a haber de otra que tiene que transitar el derecho administrativo a tener más mecanismos. A tener más mecanismos, la facultad de abstención es insuficiente, porque ahí es lo que dicen nuestros profesores, ¿no? Es un cajón desastre. O sea, es un cajón desastre porque los sastres tienen un cajón donde abren y encuentran absolutamente todo, pero al mismo tiempo es un cajón desastre porque en realidad es una destrucción de muchas situaciones jurídicas. Entonces, esa es la cuestión que se critica, de decir que esta facultad de abstención se malutiliza porque la ley no tiene otra manera de resolver situaciones jurídicas de las personas. Y era lo que yo le decía en la primera respuesta que yo daba al licenciado Héctor. Tenemos que incluso en algunas cuestiones decir que inaplicar esa ley. O sea, ustedes pudieran estar haciendo controles, exigir controles de convencionalidad, controles de constitucionalidad, de decir, inaplícame la ley de responsabilidades administrativas y aplícame el 17 constitucional, inaplícame la ley de responsabilidades administrativas y aplícame el 20 constitucional. Al final del día es una persona investigada. Entonces, esa va a ser la única manera en la que van a poder estarle dando salida mientras no siga avanzando el derecho administrativo, mientras no siga habiendo reformas, mientras el legislador no empiece a mejorar esta ley, van a ustedes que estar exigiendo que se solucione inaplicando la ley, porque esa salida es incorrecta, así es con la pura facultad de abstención, es incorrecta. Espero haber dado respuesta bien a su pregunta. Gracias, muy amable. Sí. Muchas gracias, Vianet. Iríamos con la última mano alzada de nuestro amigo el doctor Sergio Jiménez, de allá de Hidalgo, al cual le enviamos un fuerte abrazo, doctor. ¿Qué desea consultarle a la maestra Catalina? Gracias, buenas noches, Rodrigo, un abrazo. Maestra, felicitaciones por su ponencia, importantísimo. Estar en la trinchera es, yo creo que lo más valioso porque, bueno, usted a día conoce a detalle todas las consideraciones que se van dando en cada uno de los casos que pues, le toca defender. Yo solamente quería referir lo siguiente. Yo, por la experiencia que tengo, veo que es muy fácil tirar los expedientes o los procedimientos administrativos de responsabilidades ante las autoridades correspondientes por algo que es básico y que usted está hablando también sobre los aspectos del control de la convencionalidad y de la constitucionalidad. Y me refiero específicamente a esto que se conoce como pues el efecto corruptor o la violación al debido proceso. Muchas ocasiones las instancias investigadoras o de auditoría, usted habla que se hacen revisiones documentales, pues sí, pero muchas ocasiones
Las áreas de auditoría o las o las autoridades investigadoras en los órganos internos de control carecen de procedimientos verdaderamente determinados para poder cumplir con sus protocolos de actuación. Aquí no existe el protocolo de Estambul, no existe la cadena de custodia, no existen una serie de elementos que en materia penal sí existen. Aquí es a como Dios les da a entender. Yo he encontrado en algunos casos, pues algunas autoridades, por ejemplo, en tribunales de justicia administrativa que han emitido lineamientos para realizar las tareas de investigación, porque la Ley General de Responsabilidades exclusivamente dice que las áreas investigadoras se deberán de aplicar o atender las disposiciones o las metodologías internacionales, pero no señala cuáles. ¿Qué impresión tiene usted, abogada, sobre esto que yo creo que es muy fácil también tirar en materia penal o en materia administrativa, tirar los expedientes por violaciones al debido proceso? No sé si también en su experiencia eso esté pasando. Gracias. Sí, pues yo lo que sí he visto es justamente, mire, así como nosotros en materia penal lo logramos hasta amparo o a veces en apelación, pero en apelación luego el magistrado no quiere tumbar algunas resoluciones de sus jueces de control o de sus tribunales unitarios, luego lo conseguimos en amparo. Y yo lo que he visto es justamente lo que usted señala. Mire, hay dos razones por las cuales terminan los asuntos. Una, porque se gana, pero hasta el Tribunal de Justicia Administrativa. O sea, todos los asuntos se terminan solucionando de manera favorable para el servidor público en los tribunales de justicia administrativa. Es hasta esa instancia en donde ya se resuelve a su favor. Y la otra, pues también desgraciadamente, también ya el trabajador se desiste, ¿no? Porque, pues porque luego dice, a ver, y si gano, ¿qué voy a hacer ya aquí en este empleo? O sea, sobre todo porque de pronto acá en Guanajuato nosotros estamos tabulados, ¿no? Por nivel, que nivel 1, 2, 3, 4, así, ¿no? Y de pronto si es una persona un poco más desempoderada en cuanto a salario, en cuanto a conocimientos, y por algunas circunstancias se le está investigando un nivel 5 acá de Guanajuato, un nivel 6, pues de pronto dice, pues ya no, o sea, ya voy a presentar mi renuncia y ahí se ven. Y yo ya no quiero litigar, y ya no quiero ganar el asunto y luego estar en una oficina donde mi directivo ya no me quiere, donde ya se enteró el subsecretario pues que me anduve aquí peleando y que logré esto, o sea, luego es complicado, pero sí comparto lo que usted señala, o sea, sí comparto que se ganan los asuntos a favor del gobernado, o sea, en este caso el servidor público, hasta el Tribunal de Justicia Administrativa, pero también, ojo, siempre y cuando este servidor público también se preocupó por tener una defensa técnica y adecuada, porque de verdad que no es suficiente que tengamos una cédula de licenciado o licenciada en Derecho. O sea, ustedes deben de tener sus especializaciones en justicia administrativa, sus maestrías, como estas capacitaciones que me explicaba el licenciado Rodrigo que realizan y que pues se cuestionan entre ustedes. O sea, yo, por ejemplo, acá en la Defensoría, somos 7 defensores los que estamos en el área de juicio, yo ya estoy en juicio. Y ahí ponemos, o sea, yo a veces, a mí me ha tocado que en ocasiones el fiscal dice algo, justo hoy estoy en un juicio y el fiscal me presentó un incidente. Y yo así de, uy, o sea, y aparte un incidente que yo no entendía nada. Y entonces cuando la jueza me dice, defensa, le concedo el uso de la voz, ¿tiene algo que decir? Y yo, sí, señoría, tengo algo que decir, necesito un receso de 10 minutos. Y entonces me salí, me fui al patio y ahí le empecé a hablar a todos mis compañeros de juicio. Les dije, oigan, es la primera vez que me presentan un incidente de esta naturaleza. El fiscal está pidiendo esto y lo otro. Y entonces yo opinaba mi jefa una cosa y mi compañero otra cosa y así. Y ya creé una idea con ellos y ya regresé a correr a mi audiencia y ya se reanudó la audiencia y entonces ya debatí. Entonces, pues sí, tiene uno que estar estudiando, tiene uno que también compartir conocimiento con los colegas que llevan más tiempo que nosotros, que saben más, que ya leyeron de ese tema. Nosotros en la Defensoría está bien chistoso porque tenemos un compañero que todos los asuntos patrimoniales los gana. Y entonces ya cuando llega un patrimonial, ya dénselo a él siempre gana esos
asuntos, yo nunca veo nada, a mí siempre me dictan condenatoria, dénselo a él. O luego yo soy muy buena en los sexuales, luego yo sí consigo muchas absolutorias de violación, de este tipo de asuntos de abuso sexual, así, ¿no? Y entonces ahí andamos ahí como medio ubicándonos en dónde está nuestra área como de experticia o dónde tenemos como los ojillos y las antenitas más despiertas, ¿no? Entonces, sí es bien importante, licenciado, que comparto pues lo que usted me señala, pero para que suceda eso, tuvo que haber habido una muy buena defensa de este servidor público como para lograr que transitó todo ese proceso administrativo, ese procedimiento administrativo y que en el tribunal se tumbó. Pero tuvo que haber habido una buena defensa, si no, pues va a tener su condena y se va a confirmar y todo por no haber tenido una buena defensa. Es lo que tengo que comentar. Gracias. Gracias, abogada. Buenas noches. Gracias, Rodrigo. Buenas noches. Gracias, estimado doctor. Pues maestra, el tema resultó bastante interesante, aunque digamos son materias distintas, realmente encontramos técnicas, estrategias o criterios que son aplicables en una para la otra, ¿no? Ya todos tenemos superados que finalmente derecho disciplinario y derecho penal no son lo mismo, obviamente apropiamos algunos principios y eso de manera mesurada y cuando el caso así lo amerite, ¿no? No de manera tajante, como algunos en un inicio llegaron a pensar. Pero bueno, eso ya es un tema ya superado por todos nosotros. Pues maestra, no me resta más que disculparme por las situaciones técnicas, agradecerle nuevamente la generosidad que tuvo para con nosotros, también agradecer a nuestro amigo el maestro Iván, que fue el mediador entre su persona y nosotros para que accediera a brindarnos esta plática. Como vio, somos un grupo de personas interesadas en temas del régimen de responsabilidades, siempre dispuestos o abiertos a escuchar a otros, a los más aventajados, y con toda la confianza de exponer nuestras dudas, inquietudes y demás a los que saben, ¿no? Entonces, a título personal y de manera pública, le vuelvo a agradecer su generosidad por permitirnos por compartirnos este espacio de su tiempo. Sabemos que es inicio de semana, que seguramente todavía sigue trabajando. Algunos de nosotros todavía estamos en nuestras oficinas, pero aún así se dio la oportunidad del tiempo y el espacio para atender esta convocatoria que Derecho Disciplinario hace todos los lunes en micrófono abierto. Muchas gracias, maestra. Un aplauso para nuestra expositora. Creo que todos quedamos muy satisfechos con su exposición concreta y puntual. Un agradecimiento a la maestra Astrid, a todos ustedes amigos ¿cómo se llama? Por su siempre puntual asistencia. Y maestra, no sé si quiera dejarnos un último mensaje a todos los que la escuchamos el día de hoy. Pues nada más reiterarme a sus órdenes. Como ustedes saben, mi perfil, yo estoy en el área penal. Si por alguna cuestión, algún asunto que ustedes estén llevando de alguna persona servidora pública impacta en alguna cuestión penal, considérenme que puedan consultar conmigo alguna cuestión, ya sea que les agrande más la duda o les ayude a resolverla, pero cuenten conmigo. Y también felicitarlos por estos ejercicios. La verdad es que hacen mucha falta. En el derecho penal no lo hay, ¿saben? En derecho penal de pronto uno encuentra ahí en Facebook, ¿no? Así como que, ay, va a haber una ponencia en YouTube a tal hora y alguna ponencia en Facebook Live y cosas así. Pero una cuestión como de un grupo organizado no existe, no existe. Entonces también felicitarlos por esta iniciativa y pues que sigan así, por esta cuestión que estamos platicando, que está transitando tanto el derecho administrativo y que requiere entre ustedes compartir conocimiento, crecer, dialogar, unirse, hacer fuerza para ahí, de estar acercándose a los legisladores, toda esta cuestión. Entonces, pues también felicitarlos y gracias también por considerarme. Para mí fue un gusto, no ninguna molestia, para mí fue un placer compartirme con ustedes. No, hombre, maestra, pues muchísimas gracias por todas las palabras que nos acaba de brindar. Sí, sencillamente somos un grupo de personas interesadas en estos temas. Nos reunimos para hacer este tipo de eventos, digamos, todas las semanas y tenemos nuestro grupo de WhatsApp ahí donde compartimos todas nuestras dudas, aportaciones y demás. Y fíjese, hay autoridades investigadoras, sustanciadoras, resolutoras de todos los ámbitos de gobierno municipales, estatales y hasta federales, ¿no? También hay abogados postulantes
integrantes de comités de anticorrupción y participación ciudadana, como es el doctor Sergio, de todos los estados. También tenemos abogados postulantes, como es el maestro Héctor. También tenemos, digamos, como Luis Sancho, también tenemos servidores públicos que no necesariamente tienen que ver con cuestiones de orden interno de control, pero que están interesados en estos desarrollos del régimen disciplinario. Maestra, me consulta nada más si pudiera usted dar su correo electrónico en el chat para aquellas personas que deseen manifestarle una duda o inquietud se puedan dirigir con usted y planteársela. Vamos a estar atentos, amigos, aquí a lo que nos escribe la maestra. Les doy mi correo oficial porque aunque tengo un personal, el oficial es el que reviso más. Justamente ese lo reviso muchas, pero muchas veces al día por cuestión de que me vaya a mandar un correo mi director general o mi coordinadora de área, así. Entonces ese a cada ratito estoy en mi teléfono abriéndolo continuamente. Entonces es más sencillo que yo pueda ver un mensaje de ustedes en mi WhatsApp, que ya lo tienen, o en este correo electrónico de gobierno. Es más rápida, pues, el contacto. Perfecto, estimada maestra. Pues nuevamente gracias por dejarnos esta posibilidad de comunicarnos con usted para manifestar alguna duda, inquietud o sencillamente seguir estas dinámicas que usted tiene en materia penal que seguramente nos pueden servir a nosotros disciplinaristas, ¿no? Y pues amigos, nuevamente gracias por su presencia. Gracias especialmente a mi amiga Astrid por entrar ahí al quite y digamos, dar las primeras conducciones de esta sesión del día de hoy. Nos seguiremos viendo en las próximas actividades de Derecho Disciplinario MX. La próxima semana tendremos un lunes de micrófono abierto donde una invitada que ya hemos tenido va a estar haciendo algunas precisiones sobre jurisprudencias relevantes en torno al régimen disciplinario, ¿no? Entonces va a estar muy interesante, va a prometer mucho y seguramente nos dejará a todos muy enriquecidos. Les mando un fuerte abrazo, amigos y amigas, en especial a nuestra amiga la maestra Catalina. Que tengan un excelente inicio de semana y vamos a descansar. Muchas gracias a todos, al doctor Sergio, a Vianet, a Astrid, a Oscar, a mi amigo Héctor, a Benito, otra vez Palomita Benito, a Alejandro Álvarez, a Isareli, a don Mario, a Mónica, a Alberto, amigos, que pasen una excelente Buenas noches, hasta luego. Gracias a la maestra de nueva cuenta. Gracias, Astrid. Hasta luego, maestra. Buenas noches. Hasta luego. Que pasen buena noche. Buenas noches, gracias por todo. Sí, hasta luego.